Muy bien, voy a leer el versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que debemos de tener? Lo dice allí: compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredares la bendición. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días ¿qué? Y ver días ¿qué? Buenos, dice, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué, hermanos? El mal. Muy bien. Aquí Pedro comienza otra vez sobre que debemos de tener una conciencia limpia. ¿Por qué razón? Porque ya el Señor nos lavó y nos limpió de todo pecado. Pero para que no volvamos a esto, y por eso Él dice en el 8, finalmente, después de haberle hablado a los que estaban huyendo, después de haberle hablado a ellos de que debían de someterse a las autoridades, que deberían de amar al Señor con todo su corazón, y también le habla a las esposas de que deben de ser unas mujeres que conquisten a su marido si no era cristiano. En ese tiempo eran romanos de pronto los esposos de ella, o de pronto judíos religiosos, pero que no creían en el Señor, y Él les da el consejo: mujeres, ustedes tienen que luchar y ganarse a ese marido. Deben de luchar, pero no lo hagan con peinados y con lujos y con joyas. No es con esto que se va a ganar al esposo. Se lo va a ganar es con un corazón, dice, con un ornato del corazón, con un corazón amable, un corazón apacible, un corazón obediente. De esa manera ese hombre puede ser ganado, puede ser ganado. Para adelante, mujeres, vamos adelante. Sean unas mujeres que den ejemplo como esposas. Y también vino la porción para el hombre, que nos hablaba Pedro, que los hombres debemos de amar a la esposa y de tratarlas como vaso más frágil, que debemos de ser sabios para tenerlas a nuestro lado. Estoy recordando de los temas anteriores. También nos dice Pedro que si nos portamos mal con ellas, las oraciones nuestras no llegarán a Dios. Dice, las oraciones no llegarán a Dios. ¿Por qué? Por el disgusto y los problemas y los pleitos con la esposa. Dice, no llegarán. Pero si estamos en paz con la esposa, si estamos en paz con nuestros hijos, si estamos en paz con el cristiano, con el semejante, entonces las oraciones son escuchadas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en el 8 y 9 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir. Finalmente, dice Pedro, como si fuera a terminar la carta: hermanos, finalmente concluyo de que todos tengan el mismo sentir. Le decía Pedro hace 2000 años a los hermanos, pero esta carta y estas palabras están vigentes, tienen vida. Estas palabras de Pedro son para nosotros hoy, para la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Hoy es tiempo. ¿Cuántos dicen amén?
Y no solo para nosotros. ¿Sabes una cosa? Ayer me llamó un hermano en Cristo desde España, felicitándome y feliz de ver estas y oír estas predicaciones. Me causó alegría porque la palabra de Dios viajará, estará alrededor de todo el mundo, de España, de España. No conozco a España, pero España sí me conoce a mí. Alabado sea el Señor. Muy bien. Entonces aquí lo que dice Pedro, finalmente tengan todos un mismo sentir. ¿De qué? ¿Cuál es el sentir? Hermano, que seamos compasivos, que nos amemos, que seamos misericordiosos, que tengamos una muy buena amistad sin engaño, no devolviendo mal por mal. Ese es el sentir que debemos de tener. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, usted y yo y los hermanos del Antiguo Testamento fueron llamados y amados por el Señor para ser bendecidos y bendecir. Porque cuando usted recibe la bendición de Dios, usted también tiene con qué dar la bendición. Si usted comparte la palabra del Señor, usted está llevando las buenas nuevas a otro. Bendición, vida eterna. Usted por medio de la palabra de Cristo o la palabra de Cristo por medio de usted, usted puede salvar a alguien de la ignorancia, del pecado, de la idolatría, de muchas cosas, pero con amor en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tenemos que hacerlo, pero la palabra es para nosotros hoy que debemos de ser amigables, amistosos, no maldecir a la gente. Maldecir, ya sabe la iglesia que es maldecir, es hablar mal de alguien, maldecir, hablar, maldecir, no hablar mal de su hermano, no hablar mal de su pastor ni de su pastora, no hablar mal de su hermano, de su vecino, de su amigo. No lo haga porque eso es malo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y el versículo 10 ahora dice, ¿por qué no debemos de ser así? Rencorosos, odiosos, sin perdonar. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. Porque aquí está dando la respuesta él mismo. Sean amigables, amistosos, quiérasen, tengan misericordia. Y vuelvo y repito, misericordia es orar por otro, enseñarle la palabra. Eso es misericordia. Dice, porque el que quiere amar, lea conmigo, porque el que quiere amar, ¿amar qué? La vida. ¿Quién no ama la vida? Todos, ¿cierto, hermano? Vaya, dígale, el médico al enfermo, te vas a morir. Si tenía 1 año de vida, en 15 días está muerto. Pero, ¿qué desea el hombre? Vivir, vivir, vivir. Y por eso es que aquí dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen ¿qué? Engaño. Apártese del mal y haga el bien. O sea, no diga tonterías, no hable mal de aquel ni de aquellos. Y si viene alguien con esa lengua de pronto enferma, usted le va a decir, sí, me va a traer razones buenas y de bendición, dígamelas. Pero si usted me va a traer enfermedad y odio, por favor, déjelas a un lado. No se las voy a recibir. Eso es tener sabiduría en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no hacer lo contrario. Si viene alguien a hablar mal de otro, el hermano, siéntese, tómese un tinto y comience a hablarme de la gente. No se debe de hacer eso porque usted y yo deseamos ver días buenos. ¿Cuántos dicen amén? La bendición es para ti, querida iglesia. Dios siempre nos enseña el camino con la verdad.
¿Para qué? Para ver días buenos y agradables. A ver, ¿cuántos quieren ver días buenos y agradables? Yo estoy seguro que sí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Hay algo muy importante, que Pedro conoció a un siervo del Señor, aún no siendo siervo, ni siendo sacerdote, ni siendo pastor, al hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago. Estos hijos o hermanos del Señor se convirtieron prácticamente cuando vieron la resurrección, cuando vieron que su hermano mayor decía la verdad. Cuando lo mataron y al tercer día comenzó a aparecerse Jesucristo, que hablamos aquí en la resurrección, es el milagro y la primicia de la resurrección. De eso es que me llena mi corazón como hombre, como persona, hermano, de ver que Cristo resucitó. ¿Cómo sería en esos días? Hermano, cuando Cristo se aparecía a multitudes, dice que la última vez se le apareció a más de 500 personas. El Señor vivo allí, con cuerpo, vida, nuevo. Ese hombre que colgaron lleno de sangre, desfigurado, ya no era él. Él le quedaron las señas, pero para mostrárselas a sus discípulos. Decirle, yo fui el que crucificaron. A ver, ¿cuántos dicen amén? Eso nos debe llenar de mucha esperanza, querida iglesia. Porque Cristo, un hombre que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Ahora Santiago, Pedro está hablando sobre la lengua. Está diciendo, sean amigos, sean responsables, ámense, misericordia, no hablen mal de su hermano, no hablen mal del papá, no hablen mal de su esposa. Hay esposos que en el trabajo hablan mal de su propia esposa, de su propia carne. Hablan mal de su esposa, o viceversa, esposas hablando mal de su esposo. No importa que sea así. Si es así, pues a orar, hermano. Si es que él es mal esposo, querida esposa, a orar, hermana. No hay herramienta más tremenda que esa. El Señor dijo que había dejado herramientas poderosas, armas poderosas para derribar los argumentos del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí Pedro nos recomienda a la iglesia. ¿Qué nos recomienda? Esa lengua es peligrosa. Por eso alguien dijo, cuando bautice a la gente, dígale que abran la boca, para que la lengua también quede bautizada. Alabado sea el Señor. A ver, ¿cuántos dicen amén? Esto es real, son palabras bíblicas y palabras muy sencillas, que aún los niños lo entienden. Ellos lo entienden. Por eso yo les he dicho muchas veces que las predicaciones de Jesús fue para todo el mundo, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. ¿Recuerda aquel día que los niños corrían y querían conocer al Señor? Los grandes no se lo permitieron. No, quítese de aquí, mocoso, quítese de aquí. ¿Cómo se le ocurre ir al Señor? El Señor dijo, no los detengas, déjalos que ellos vengan a mí. Y oró por ellos, porque ellos son, permítame decirle, los niños son el presente y el futuro. A ver, ¿cuántos dicen amén? Los niños son el presente. Uno no puede menospreciarlo, no, que cuando crezca, ellos dan vida, ellos dan alegría, ellos traen paz a nuestras vidas. Aleluya, démosle el aplauso al Señor. Pedro se va sobre la lengua
y el hermano de Jesús llamado Santiago habló y explicó aún mejor una lengua suelta, una lengua brava, una lengua llena de odio, una lengua llena de chisme, una lengua llena de destrucción, porque con esta lengua tan pequeñita que es, mire lo que dice Santiago, mejor dicho, Santiago capítulo 3, el hermano de Jesús. Miremos a ver qué dice sobre la lengua. Pedro habla sobre la lengua, que dice que no hable mal de nadie, si quiere ver días buenos. ¿Cuántos quieren ver días buenos? A ver, ¿cuántos quieren ver días buenos? ¿Qué hay que hacer? Frenarla, dejarla adentro en el cajón, que hable sola, pero que no abra la boca. Dice Santiago 3:5, Santiago escribiendo también a los hermanos, Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, obvio que habla las mismas palabras y se apoya para la iglesia. ¿Por qué escribe Santiago? Pues hermano, porque había una necesidad de que los hermanos cerraran la boca, de que los hermanos no se criticaran, que los hermanos no se murmuraran el uno con el otro. Ese es el fin y el principio. Dice 3:5, a ver, ¿sí lo tienen ahí? Así también, a ver, leemos. A mí me gusta esperar porque hay hermanos que no han llegado, pero la palabra es para todos. A ver, todavía veo hermanos que están buscando. ¿Dónde están los líderes que nos colaboren? Ahí están. Muy bien, dice 3:5. Así también la lengua es un miembro que, por eso me gusta leerlo y a ver si están así. Así también la lengua es un miembro que pequeño. Es pequeño, la lengua es pequeña. Hay unos que la tienen larga, pero no es porque sean bochincheros, sino que es natural, salen con una lengua muy larga, que en lugar de usar la mano para peinarse, sacan la lengua y se aplanan el pelo. Es tan larga que se alcanzan a peinar con ella. A ver, dice, así también la lengua es un miembro ¿qué? Pequeño, pero mire la vanidad de la lengua. Tenaz, hay que frenarla, hermano. Pero se jacta de grandes cosas. ¿De qué se jactará, hermano? ¿Y cuáles serán las grandes cosas? Pues que puede hablar del que quiera. Puede hablar mal del que se sea. Se jacta de hablar del que se le ponga por delante. Eso es, se jacta la lengua, ve, y enseguida habla. Dice, jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Mire cómo la trata Santiago, Dios mío. Hay que cepillarla, hermano. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, ¿por qué? Por el infierno. Mire lo que está diciendo Santiago, que es un pequeño miembro y cuán grande bosque enciende. Él está diciendo, con una llamita, con un fosforito, con una cosita de nada se prende la primera hoja. Con una cosa de nada se prende, pero que eso puede quemar un gran bosque. Lo hemos visto últimamente en nuestro tiempo de verano que tuvimos tan fuerte. Eran incendios tras incendios. Esos incendios empiezan con una chispita de nada,
porque todo está reseco. Eso es lo que está diciendo. Un pequeño miembro, hermano, inflama, daña, desacredita. Bueno, ¿qué no puede hacer la lengua, hermano? Y dice que esto es malo aún, porque la persona dirá o no lo ha pensado el hablar de los demás, pero dice que aún su propia vida le está haciendo daño. Hermano, la lengua tiene mucho poder. Y dice aquí Santiago, mira lo que dice Santiago 7. Porque toda la naturaleza, está hablando de la lengua, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora dice el versículo 9, con ella, preste atención, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que estén hechos a la semejanza de Dios. De modo que aquí lo que dice Santiago, la lengua tiene tanto poder que ha domado animales fieros. ¿Por medio de qué ha domado el hombre el león? Por medio de la lengua. Los animales los ha domado por medio de la lengua. Tiene poder, dice. Pero Santiago dice que Dios nos dio este miembro. Es para bendecir, no para maldecir. Y yo creo que de pronto uno de los lunares o de pronto enfermedades o cosas que a Dios no le gusta. Ver un templo, ver una congregación llena de murmuración el uno con el otro. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pedro. Estamos en el estudio, vamos en el 3, 8, 9, 10, 11 y 12. Y nos toca hoy, Pedro, me imagino, supongo, que los hermanos que estaban huyendo eran muy habladores, o eran muy calumniadores, o sus esposas, qué sé yo, pero él está diciendo, refrenen la lengua si quieren ver días buenos. Y yo creo, querido hermano, que Dios quiere y tiene los días buenos para nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Refrenar la lengua. Quieto. Hermano, tenemos que frenar la lengua. No esperemos, hermano, no esperemos. Mire, yo le voy a decir algo. El freno de la lengua de nosotros es la palabra del Señor. Ella es la que quiere que nosotros nos frenemos a esa maldad de comentar. De modo que si usted está comentando de tu suegra, comente bien de ella. No hable mal de ella, porque eso va a caer sobre tu vida. El hombre lo que siembra, eso va a cegar, eso va a recoger. Hermano, Dios dijo esa palabra y así es y así será. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, refrene la lengua si quiere ver días buenos. No hable tonterías, hermano, porque usted está perjudicando a otro. Y usted se está perjudicando a sí mismo. El freno de nosotros es la palabra del Señor. Ella es la que nos frena. El freno. ¿Cómo doma el jinete a su caballo? Con las riendas. Con las riendas. Ese caballo, por fuerte que sea, y él lo dice aquí, Santiago pone ejemplo al caballo. Dice, es un caballo grande, fuerte, brioso, pero con las riendas se frena porque se frena. Y el caballo lo sabe que si no se frena, le van a romper su hocico. Se le va a romper y le van a acabar con su boca. Yo creo que nosotros no tenemos necesidad de que nos pongan un freno. Pero sí podemos obedecer a la palabra de Dios si queremos ver días
buenos. Es la oferta del Señor, lo que Él manda. Callémonos, no hablemos mal, y verá que usted va a tener días buenos. Y yo quiero decirle, querida iglesia, si usted examina en la Biblia, hay tantos regalos de Dios para nosotros. Hay muchos regalos, pero de pronto nosotros mismos hemos detenido la bendición de Dios, porque no hacemos caso a su palabra. Y cuando nosotros hacemos caso a la palabra del Señor, o en otras palabras, cuando obedecemos y somos obedientes, la bendición de Dios nos seguirá todos los días de nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, hermano. También Pedro también dice algo, y creo porque está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 34:12, él sabía lo que dijo el rey David. Vamos a leerlo. ¿Por qué lo dijo el rey David? ¿O por qué lo dice el salmista? Estamos en el Salmo 34:12. ¿Por qué lo escribió el salmista? Porque Dios se lo dio. Le dijo, dígale que se callen la boca. Están hablando, están murmurando. Recuerde lo que les pasó allá en el desierto. Murmuraron y murmuraron. Y les llamaron ese día. Moisés dijo, este sitio se va a llamar el sitio de la discordia, de la murmuración. Llegó tanta la murmuración que Dios los castigó. Y los castigaba. Y los castigaba. 40 años en un desierto es terrible, hermano. Es terrible. Dice el salmista 34:12. ¿Estamos ahí? Salmo 34:12. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 34:12? Dice la palabra, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Él le hace la pregunta, ¿quién es el hombre que quiere ver días buenos, que le vaya bien, que salga todo bien, que su negocio, que su empresa, que sus hijos, que su ministerio? ¿Quién? ¿Quién desea? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí desea que todo les salga bien? A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están los hombres? Ay, no, Dios mío, esto sí es una cosa muy tremenda. Padre bendito, no los tenga en cuenta. A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Uy, no, Dios mío. Pero bueno, el Señor está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué deseamos? Él pregunta, ¿qué hombre desea un bien? Que su esposa, sus hijos, el trabajo, el negocio, su vida, su salud. Ahora dice el versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño. Las mismas palabras de Pedro. ¿De a dónde apunta Pedro? ¿De a dónde saca? Obviamente de su maestro el Señor. Porque el Señor habló mucho sobre el engaño, sobre la hipocresía. Recuerde que esa era confrontación tras confrontación con los fariseos, con los saduceos. Recuerde que Él les decía, ustedes son un sepulcro blanqueado, hipócritas, engañadores. Pedro aprendió, pero las mismas palabras de Pedro están o estuvieron en la boca del salmista. ¿Por qué estuvieron las mismas palabras en el salmista y en Pedro y en Juan, en Pablo? Porque es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Es el que nos enseña, el que nos redarguye. Y dice el 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y dice el 14, apártate de esos comentarios, apártate del mal y haz ¿qué? El bien, busca la paz y ¿qué? Y síguela.
las mismas palabras del Señor, las mismas palabras de Pedro. Ahora, si volvemos otra vez a primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, dice, porque el que quiere amar la vida, ahí está. Yo estoy ya salí del Salmo y estoy frente a primera de Pedro 3, 10. Dice, ¿por qué no debemos de hablar? ¿Por qué no debemos de maldecir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de amar al hermano? ¿Por qué tenemos que tener respeto? ¿Por qué estas cosas? Entonces aquí dice, porque el que ama la vida, o sea, el que ama la vida es aquel que refrena su lengua. Es aquel que comienza a hablar ya mejor, ya no va a ofender, no vaya a pelear, quédese calladito, porque por ahí hay un dicho que dice que es mejor lo que no se dice, porque hay veces uno habla y tiene que recoger las palabras. ¿Cómo las recoge? Yendo a decir perdóneme, claro, y tiene que hacerlo, debe de hacerlo, para que pueda quedar bien. Ahora dice, el que quiere amar la vida, primera de Pedro 3, 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, que eso es lo que deseamos todos, refrene su lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Las mismas palabras del salmista. Apártete del mal, lo que dijo el salmista, y haga el bien. Y dijo el salmista, busque la paz y síguela. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Será difícil de entender buscar la paz? ¿Será difícil entender seguir la paz? No, no es difícil. Dice, busque la paz, hermano, porque donde vamos hay guerra, hay conflictos dentro del hogar. La esposa, ahora que de pronto llegue el esposo, llega a formarle problema o lo está esperando los de la casa para formarle problema. No te dejes enfurecer, quédese callado, ore al Señor porque ellos no conocen la verdad. Si la esposa y el esposo conocieran estas palabras, yo creo que habría paz, tranquilidad, sin dejar de tener diferencias, porque en el hogar hay diferencias, él con ella con él, hay diferencias, pero calma, 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 que no panda ven ese programa que yo veía antes. Que no se pongan desesperados. Es lo que está diciendo Pedro. Busque la paz. Usted no la tenía, ahora hállela. Pero no solamente la encuentra en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Mire que ahora que dijimos, saludémonos. Y todo el mundo yo veo que se dieron el beso, hola hermanita, y hola, wow, y qué bendición, y la mano. Que sea así, pero de corazón. Aleluya. Sí, que no sea con hipocresía, ¿no? Hermano, présteme atención, que las mujeres como son un poquito, miran más que los hombres, cómo vino vestida, cómo está, el look, y que le dé el beso y el abrazo acá, y diga dándole el beso, pero no le alcanzó para el peluqueado. O ese vestido ya le queda apretado porque está comiendo mucho. Y la otra diga, y esta está flaca porque la canoa, el alimento no tiene, están aguantando hambre. Eso no se debe de hacer. Es un saludo fraterno, un saludo amable, cristiano, y eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos que en Apocalipsis el Señor dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué no entró el Señor Jesús? Por la murmuración. Y porque detrás de la murmuración o tras la murmuración vienen muchas enfermedades y mucho pecado. Ahora dice el versículo 12 para que usted lo entienda. ¿Por qué debemos de refrenar la lengua y seguir la paz? Porque los ojos del Señor. A ver, ¿cuántos lo están leyendo? Mire, porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos.
Y mire lo que dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué bendición para aquellos que vamos a frenar la lengua. Vamos a tener días buenos, porque el Señor, los ojos del Señor están sobre los justos. Mire que dice aquí Pedro, los ojos del Señor. Por eso la palabra al principio dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque también nos enseña que Él tiene ojos, tiene corazón. Dice ahí, y mis oídos. Nosotros conocemos que estos son los oídos. ¿Cuántos dicen amén? Es como una persona física, pero que nadie le ha conocido. Por eso hemos dicho que aquí para conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Él es la semejanza. Y usted y yo, lo que pasa es que cogimos caminos torcidos, pero fuimos hechos a la semejanza de Dios para que hagamos el bien, no para hacer el mal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice, hermano? Que no debemos de sorprendernos. La palabra del Señor nos avisa, y está en Primera de Pedro 4:12. Quiero que lo lea para que usted, lo que quiera decir aquí Pedro también adelante, nos adelantamos un poco, Primera de Pedro 4, nos quiere decir, no se sorprenda si escucha que alguien habla mal de usted. No se sorprenda de eso, ni vaya a devolver maldición por maldición. Recuerde, no vaya a devolver un mal comentario porque aquel dijo esto, usted va a comentar algo peor. No, señor, no lo debe de hacer. No se debe hacer. Dice Pedro, amados, no os sorprendáis. Primera de Pedro 4:12. Primero de Pedro 4:12. ¿Está ahí? Primera de Pedro 4:12. A ver, ¿dónde está? Allá. 12. Dice, amados, no os sorprendáis. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, o sea, alguien está hablando mal de usted, por detrás, de frente o como sea, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está diciendo. El apóstol Pedro dice, de pronto usted va a ser vituperado, blasfemado, por causa del Evangelio. Porque usted es espiritual, porque usted quiere lo mejor para el Señor, porque usted es una persona que aprendió a buscar la presencia, sea cual sea la situación. Y si nosotros recibimos la palabra y la ponemos por obra, va a haber disgustos, empezando por nuestra propia casa. Se lo aseguro porque así ha sido. Aún hasta el mismo Señor Jesús fue criticado. Sus hermanos, vea este, ya parece loco. No come, no hace sino orar y ir a predicar. Eso van a decir de ti. Eso lo van a decir cuando usted coja su Biblia. Y para la iglesia, cuando usted coge su Biblia y se abre a un espacio, esposo, esposa, mamá, papá, hijo, espacio y lee la palabra. Cuando usted ora, cuando a usted le sirven sus alimentos, usted baja su rostro y Señor, muchísimas gracias por esto. Los que están alrededor,
aún pueden ser cristianos, pero dicen, este fanático, están maldiciendo, están hablando, están murmurando. Y por eso Pedro dice, para Dios usted es glorificado. Usted glorifica a Dios con su comportamiento lo glorifica. Mas aquellos tendrán que dar cuentas al Señor. Por eso Pedro dice, callen la boca, no estén respondiendo mal por mal, dice, no maldigan al que maldice, no lo hagan, espérense, cálmense, tomen aire, piénselo, 1, 2, 3, 4, 5, que se vaya el demonio de espíritu de pelea, de pleito, de celos, de iras, de contiendas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estamos entendiendo el mensaje de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Según Pedro, ¿qué tenemos que hacer, querida iglesia? Frenar la lengua. Para poder ver días buenos. Dice Pedro, ¿queremos ver días buenos, hermanos? Pues frenen su lengua. Santiago dice, mucho cuidado, porque usted con un comentario chiquitico, el otro le pone otra parte, el otro le pone otra parte, hasta que se formó un incendio completo. Y toda la iglesia sabe, es que aquel, es que aquello, es que aquel, es que aquel. Hermano, no hagamos eso. Eso está prohibido por el Señor. Y si alguien lo hizo, pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, fréneme esta lengua. Frénela, por favor, yo no quiero hablar mal de nadie. Porque la lengua se frena o se desenfrena. No por Dios. Dios hizo la lengua para bendecir y no para maldecir. ¿Cuántos dicen amén? Y tenía una amiga del Evangelio que hace días me la encontré, una anciana. Me la encontré, hermano. Y en el ministerio, ella le fascinaba orar. Pero decía, hermano Alberto, yo he tenido mucha pena para hablarle a la gente. Y le he pedido tanto al Señor, es que le he llorado para que me suelte la lengua. Que yo pueda hablar de Jesucristo donde vaya. Y le cuento de que el Señor le quitó esa pena y le soltó esa lengua. Pero para hablar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para hablar de Cristo. Ella me dice, es aterrador. Ella me dice, hermano, es aterrador. Y yo le mostré la iglesia. Le dije, mire la iglesia que Dios ha puesto. Mírela. ¡Ay, qué linda, hermano Alberto! Y se reía conmigo allí, una anciana ya. Dijo, hermano, es que esa lengua, cuando yo veo que alguien se sienta en el bus, se me sale. Se sale la lengua a hablar de Cristo, obviamente. Y es una bendición, hermano. Hay que pedirle al Señor que nos suelte la lengua para hablar de Cristo. Porque hay veces se suelta para hablar fácil de los demás, pero no de Cristo. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros seamos evangelistas, que seamos hombres ganadores de almas en el nombre poderoso de Cristo. Amén. De modo que aquí dice que si son vituperados, ¿por qué? Porque el versículo dice el versículo 12, primera de Pedro 12, porque los oídos del Señor están sobre lo justo, dice, leamos otra vez el texto, primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre aquellos que le obedecemos, y sus oídos, dice, está atentos a sus oraciones, dice Pedro. Recuerde que allá anterior en el 3 dijo, hay estorbo para las oraciones, que son las discusiones. Y ahora aquí está diciendo, hermano, si usted deja todo eso, el Señor tiene oído, le va a escuchar y le va a conceder su petición. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y Pedro más adelante dice, no se queden aterrados si alguien habla mal de usted. ¿Cómo que ella habló mal de mí? ¿Cómo que él? ¿Cómo? No se quede aterrado. No se quede aterrado de eso. Ore por ella.
Usted ore por él. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay que decir lo que dijo Jesús en la cruz. Perdónalo porque no saben. Perdónalo porque no saben qué. Lo que hacen. El hombre que comenta y murmura de otro no sabe que le va a caer también maldición por Dios. Y dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Muchos. Pedro dice, dándoles la esperanza, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues el Señor siguió el bien, pero siempre había gente que le quería hacer mal. Aquí, con toda la esperanza, dice Pedro, usted, si está lleno del Señor, no habrá nadie que le pueda hacer daño a su persona. No hay nadie. Que comenten, que hablen, que digan, que lo hagan. Pero esa maldad no va a llegar a tu vida. No va a llegar porque usted está lleno del Señor. Entonces, eso es lo que dice Pedro. ¿Quién es aquel que pueda hacerte daño? El diablo, hermano, no puede tocarnos. Manda gente, murmura, hace cosas, habla mal, hace las cosas que tiene que hacer él porque él es mentiroso desde el principio. Y por eso Jesús en Juan 8:44 le dijo a los fariseos, a los sacerdotes, les dijo, vuestro padre es el diablo, porque ustedes son mentirosos y él es un mentiroso desde el principio. Ahora, Pedro dice, ¿quién le puede hacer daño? ¿Será que el diablo? ¿Será que el hermano o la hermana? ¿Quién le puede hacer daño a usted? Si usted, óigame bien, si usted y yo estamos en el Señor, ¿quién le puede hacer daño? Como quien dice Pedro, Él es grande, Él es glorioso, Él es el que guarda nuestra vida. ¿Qué dijo el rey David? Aunque ande en sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta mañana leíamos sobre Daniel. Daniel no se inclinó al rey. Daniel no dejó de orar 3 veces al día. Lo acusaron y sabía que lo iban a echar al foso de los leones, pero no temió. Aquí se puede aplicar esa palabra cuando dice Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Daniel fue lanzado al foso de los leones. Los leones estaban con hambre. Los enemigos no le dieron comida 15 días para que tuvieran buen apetito. Pero cuando lanzaron a Daniel, alguien dijo, es que no les provocó ganas de comer porque Daniel era flaco. No, no era eso, sino que dice la palabra que él cerró. Dice la palabra que Dios cerró la boca de los leones. Cerró la boca de los leones y Daniel amaneció tranquilo, orando. Y el rey corrió a ver la suerte del mundo, porque ellos le llaman suerte. Corrió, pero ese rey tenía algo dentro de sí. Lo que pasó, hermano, viendo a Daniel y su comportamiento, lo que pasó del rey es que, ustedes lo saben, palabra de rey se cumple. Y esa es la palabra de Jesús, se cumplirá siempre. Él cumplió su edicto, su mandamiento, porque los otros le dieron reyes, su majestad. Él incumplió y usted escribió y firmó que si alguien oraba a un Dios diferente, era echado al foso de los leones. Era su palabra, era su palabra. Le dolió porque él quería a Daniel. ¿Por qué lo quería? Por su testimonio. ¿Por qué quería? Y sentía algo dentro del rey, porque lo veía que no se doblegó ante él. O sea, un hombre que creyó y se paró en lo que tenía que pararse. Y corrió a mirar a Daniel y Daniel estaba vivito. ¿Cuántos dicen amén? Como lo vio vivo y se cumplió lo que
Él dijo, yo no le rindo honor a nadie sino a mi Dios. Entonces lo sacó y dijo, tráigame al que lo acusó. Y tráiganlo con toda su familia. Que estos animales tienen hambre. Y ahí los lanzó. Y no habían caído de llegar, ya estaban desbaratados, hermano. Esa es la ira de Dios. Y por eso debemos de prestarle atención, querida iglesia. Esta iglesia fue hecha para eso, no para hablar vanidades, no para atraerlos y hablarles cosas que no están bíblicamente. Yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿usted quiere ser próspero? ¿Ustedes quieren ser prósperos? Claro que sí, hermano. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6:33, por ejemplo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo que usted está deseando va a venir añadido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:19? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que a usted le haga falta, pero conforme a las riquezas de gloria en Cristo. Entonces muchos dicen, es que Dios es rico, pidámosle y pidámosle. No, aquí lo que Pablo dice es, Él le va a suplir, pero está lleno del Espíritu Santo. Está cumpliendo con la obligación o su deber cristiano. Si está cumpliendo con ello, usted es rico, porque tiene la voluntad del Señor, porque tiene la bendición del Señor. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿quién nos podrá hacer daño? ¿Quién? Así hablen, así digan, así lo maten. Como le dijo un vecino cristiano a otro, si usted me mata, me acerca rapidito al cielo, mi hermano. Y no lo volvió a maltratar. Era tanto el odio que le tenía, que lo molestaba y lo molestaba. Y el cristiano dijo, vea, yo, hermanito, vecino, si usted me mata, me acerca más rápido al Señor. Entonces, para que no se arrimara más rápido al Señor, no le volvió a decir nada. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y esa es la bendición de Dios para ti. Mire lo que dice Romanos 8. Romanos 8. Porque a los que antes conoció, leamos el 8:28, un texto muy leído porque cae aquí. Aquí cae perfectamente lo que dice Pedro. ¿Quién es aquel que me puede hacer daño? Bueno, pues si estamos en problemas, vamos a aplicar la palabra. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos de los que están aquí aman a Dios? Eso, aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, explica, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos han sido llamados por Cristo? Muy bien, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Nuestra guía, nuestra fotografía, ¿qué diría yo? Nuestra imagen al que tenemos que seguir es a Cristo, el Señor Jesús. ¿Y cómo podemos ver el deseo de Él o lo que Él hace? Por medio del Evangelio. Y aquí dice el versículo 31, pues, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a él? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Un hombre, mira el que dijo estas palabras, un hombre que mantenía preso
que si usted se pone a pensar, dice, pero Pablo está loco, ¿cómo va a decir que quién contra mí si está preso, está amarrado? Pero él tenía plena confianza. Él decía, yo sé en quién he creído. A ver, ¿cuántos dicen amén? Y nosotros debemos de tener esa fe y esa esperanza. Pero se nota el cristiano que tiene la fe y la esperanza cuando comienza a obrar conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos que se enruta, vemos que coge el camino, vemos que comienza a hacer lo que Dios demanda. ¿Cuántos dicen amén? Vemos que comienza a hacer, cambia su manera de ser, ya no va a hablar mal de nadie, y si se le salió cualquier cosa, oh Dios mío, perdóneme. Sí, ahí está el Señor para perdonarlo. El Señor sabe que tú y yo somos humanos y que hemos venido de tanto pecado. Sabe que veníamos atestados de pecado y que aquí viniendo y viniendo y viniendo, hermano, y escuchando la palabra del Señor, vamos siendo limpiados. ¿Cuántos dicen amén? Como aquel hombre veterano a su joven le dijo, toma ese canasto, ya ustedes lo escucharon, toma ese canasto, tráeme agua de la quebradita, del río. El joven fue y le obedeció a su papá o a su abuelo. No les pregunté si era papá o abuelo. Y tomó el canasto y sacaba y lo llevaba y no llevaba nada. Y otra vez, vaya y traiga agua, vaya y traiga agua, vaya y traiga agua, vaya. Y hasta que al fin el anciano, él le dijo, el muchacho dijo, pero papá o abuelo, yo no puedo traerte nada porque vea, todo se vacía. Sí, has hecho un buen trabajo. Mira el canasto, o mira la cesta, o mira el canasto, le llamamos aquí en Colombia. Míralo. ¿Qué ves de él? El muchacho lo miraba por toda parte y dijo, está limpio. Eso es lo que hace la palabra del Señor. La palabra del Señor, hermano, es para limpiar. A ver, ¿cuántos dicen amén? Es para limpiar, para agradar a Dios. Dios es santo, Dios es puro. Pedro lo dijo en primera de Pedro 1, 13, 14, 15. Sed pues santos, porque Dios es santo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces no podemos confundirnos con el mundo, estar hablando mal del uno, estar hablando mal del otro, porque recuerde, usted tiene todavía mucha vida y puede verlos que son agradables, que viene la bendición para ti, que nadie te podrá hacer daño, porque lo dice la palabra. ¡Qué bendición ser cristiano, hermano! ¿Cuántos dicen amén? De modo que muchas bendiciones para ti.